Cuando se habla de los personajes más poderosos de Bleach, muchos piensan inmediatamente en Ichigo Kurosaki, Henrisai Yamamoto, Esuke Aiseno Kenpachi Saraki. Sin embargo, existe una guerrera que, sin depender de un Bankai conocido, logró convertirse en una auténtica leyenda dentro de la sociedad de almas. Una mujer capaz de desaparecer antes de que sus enemigos siquiera notaran su presencia. Una noble que renunció a todos sus privilegios. Una capitana que abandonó su puesto para proteger a un amigo. Y una maestra que fue fundamental para que Ichigo pudiera enfrentarse a algunos de los enemigos más peligrosos de toda la serie. Hoy recorreremos la historia completa de Yoruichi Shin, la llamada diosa del destello, desde su nacimiento dentro de uno de los clanes más importantes de la sociedad de almas hasta su participación en la guerra sangrienta de los Quincy. Prepárense, porque esta es la historia de uno de los personajes más queridos y carismáticos creados por Tite Kubo. Yoruichi nació dentro del prestigioso clan Shin, una de las 4 grandes familias nobles de la sociedad de almas. Pertenecer a este linaje significaba heredar enormes responsabilidades. Los Shin estaban estrechamente relacionados con el Onmitsukid, las fuerzas especiales encargadas del espionaje, las misiones secretas y los asesinatos encubiertos. Desde muy pequeña quedó claro que Yoruichi era un prodigio. Poseía una velocidad fuera de lo común. Aprendía técnicas en cuestión de días. Y además mostraba una inteligencia táctica superior a la mayoría de los adultos. Sin embargo, había algo que la diferenciaba del resto de la nobleza. No era orgullosa. No disfrutaba de las formalidades. Prefería entrenar, bromear y pasar tiempo con personas de cualquier clase social antes que encerrarse en los lujosos salones de su familia. Esa personalidad terminaría marcando toda su vida. Con el paso de los años, Yoruichi alcanzó un nivel tan impresionante que terminó convirtiéndose en la líder del Onmitsukid. Al mismo tiempo obtuvo el rango de capitana de la segunda división del Gotei 13. Era una combinación extremadamente rara. Controlaba tanto una división militar como las fuerzas especiales. Su dominio del Sunpo era simplemente incomparable. Los soldados comenzaron a llamarla la diosa del destello. No era un simple apodo. Era un reconocimiento a su capacidad para moverse tan rápido que parecía desaparecer de la realidad. Muchos enemigos eran derrotados antes de comprender que la batalla había comenzado. Durante esos años desarrolló una profunda amistad con Kisuke Urahara. Aunque ambos eran muy diferentes, compartían algo fundamental. Los dos cuestionaban las reglas establecidas. Mientras Urahara destacaba por su brillante inteligencia científica, Yoruichi sobresalía por su increíble capacidad en combate. Juntos formaban un equipo prácticamente perfecto. Su amistad sería una de las relaciones más importantes de toda la historia de Bleach. Como comandante del Onmitsukid, Yoruichi tuvo bajo su mando a una joven extremadamente talentosa llamada Sui FNG. Desde el principio, Sui FNG admiraba profundamente a Yoruichi. No solo veía en ella a una capitana. La veía como el ideal que deseaba alcanzar. Yoruichi, lejos de actuar como una noble distante, entrenaba personalmente a su subordinada. Le enseñaba técnicas. La corregía. La motivaba. Incluso le pedía que dejara de tratarla con excesivo protocolo. Sin darse cuenta, Sui FNG desarrolló una enorme dependencia emocional hacia ella. Por eso, cuando Yoruichi desapareció de la sociedad de almas, Sui FNG sintió aquella decisión como una traición imposible de perdonar. Todo cambió hace aproximadamente 110 años. Un misterioso experimento comenzó a transformar Shinigamis en Halo. Muchos capitanes y tenientes fueron víctimas de aquella conspiración. La Central 46 culpó injustamente a Kisuke Urahara. Su condena era el exilio. Y probablemente la muerte. Yoruichi sabía que su amigo era inocente. Tenía 2 opciones. Permanecer fiel al sistema. O proteger a quien consideraba un verdadero amigo. Eligió lo segundo. Sin dudarlo, utilizó toda su influencia y habilidades para rescatar a Urahara, Tessai Tsukabisi y los futuros Bizarre. Aquella decisión significó abandonar su posición como capitana. También renunció al liderazgo de las fuerzas especiales.
Y perdió prácticamente todo lo que había construido durante siglos. Pero jamás mostró arrepentimiento. Tras escapar de la sociedad de almas, Yoruichi comenzó una nueva vida en el mundo humano. Se instaló junto a Kisuke Urahara y Tesai. Desde entonces ayudó en secreto a proteger el equilibrio espiritual. Durante esos años utilizó casi siempre una curiosa habilidad. La capacidad de transformarse en un pequeño gato negro. Gracias a esa forma podía moverse sin llamar la atención. Observar situaciones desde las sombras. Y ocultar completamente su verdadera identidad. Durante mucho tiempo incluso Ichigo creyó que aquel gato era simplemente un extraño animal parlante. La sorpresa fue enorme cuando descubrió que en realidad se trataba de una mujer. La llegada de Ichigo Kurosaki cambió el destino del mundo espiritual. Yoruichi comprendió rápidamente que el joven poseía un potencial extraordinario. Por eso decidió convertirse en su entrenadora. Fue ella quien le enseñó los fundamentos del combate de alto nivel. También supervisó el durísimo entrenamiento necesario para despertar su Bankai en apenas unos días. Una tarea considerada prácticamente imposible. Sin aquella preparación, Ichigo jamás habría tenido posibilidades contra Byakuya Kuchiki. Durante el rescate de Rukia Kuchiki, Yoruichi volvió oficialmente a la acción. Su velocidad dejó completamente impresionados incluso a los capitanes. En uno de los momentos más recordados, se enfrentó directamente a Sui FNG. Aquella batalla no era solamente física. Era un enfrentamiento entre maestra y alumna. Entre el pasado y el presente. Durante el combate ambas demostraron un dominio absoluto del Zumpo. El intercambio de movimientos era tan rápido que resultaba casi imposible seguirlo con la vista. Finalmente, además de vencer a Sui FNG, Yoruichi consiguió hacerle comprender por qué había abandonado la sociedad de almas. No fue por cobardía. Fue por lealtad. Uno de los mayores misterios del personaje es que jamás ha mostrado un Bankai. Sin embargo, eso nunca la convirtió en una combatiente inferior. Su verdadero poder reside en la combinación de velocidad, experiencia y dominio de la Kuda. Es considerada una de las mejores luchadoras cuerpo a cuerpo de toda la historia del Gotei 13. Incluso personajes extremadamente fuertes encuentran dificultades para seguir sus movimientos. Una de sus técnicas más famosas es el Zunk. Esta habilidad combina el combate físico con enormes cantidades de energía espiritual. El resultado es un estilo devastador. Yoruichi fue una de las primeras maestras de esta técnica. Con el paso del tiempo perfeccionó versiones cada vez más poderosas. Durante la guerra sangrienta contra los 15 alcanzó un nivel completamente nuevo. Su energía espiritual adquiría rasgos similares a los de una bestia salvaje, aumentando aún más su velocidad y fuerza. Era una transformación tan poderosa que incluso ella tenía dificultades para controlar completamente sus instintos. Cuando Iwatch declaró la guerra a la Sociedad de Almas, Yoruichi volvió a desempeñar un papel fundamental. Participó en diversas operaciones estratégicas. Combatió contra enemigos capaces de derrotar a capitanes. Y volvió a demostrar que, pese al paso del tiempo, seguía siendo una de las combatientes más peligrosas del mundo espiritual. Su experiencia fue decisiva en varios momentos del conflicto. Aunque posee una enorme sabiduría, Yoruichi rara vez actúa como una persona seria. Le encanta gastar bromas. Sorprender a quienes la rodean. Provocar reacciones incómodas. Y romper constantemente el protocolo. Sin embargo, detrás de ese carácter relajado existe una estratega brillante. Siempre analiza la situación antes de actuar. Y cuando llega el momento de luchar, demuestra una determinación absoluta. Yoruichi representa algo poco común dentro del universo de Bleach. Demuestra que el verdadero liderazgo no depende del rango ni del linaje. Pudo haber permanecido como una poderosa noble. Pudo conservar el prestigio de capitana. Pudo obedecer las órdenes sin cuestionarlas. Pero eligió seguir sus propios principios. Gracias a esa decisión salvó a Kisuke Urahara. Ayudó a entrenar a Ichigo. Inspiró a Sui FNG. Y terminó convirtiéndose en una de las figuras más importantes para el destino de la Sociedad de Almas. Su velocidad la convirtió en una leyenda.
pero fue su lealtad la que la hizo inolvidable. Pocos personajes reúnen tantas cualidades como Yoruichi Sin. Es una estratega brillante, una maestra excepcional, una combatiente de élite y una amiga capaz de sacrificarlo todo por las personas que aprecia. A lo largo de Bleach nunca necesitó ocupar el centro de la historia para demostrar su importancia. Cada vez que aparecía en pantalla dejaba claro por qué era considerada una de las guerreras más respetadas de toda la sociedad de almas. Y aunque muchos misterios sobre ella permanecen sin resolver, una cosa es segura, la diosa del destello seguirá siendo uno de los personajes más icónicos y admirados de Bleach durante muchos años. Si disfrutaste este recorrido por la historia de Yoruichi, no olvides dejar tu comentario contándonos cuál fue tu momento favorito del personaje y qué otro héroe o villano de Bleach te gustaría ver en el próximo video. Nos vemos en el siguiente episodio.